Hola chicos y chicas de quinto de secundaria, bienvenidos a esta última clase, bueno, al último proyecto del año, del bimestre, y el último proyecto artístico de tu vida escolar, ¿no? De alguna manera, espero que te haya gustado el curso, lo poco que nos hemos conocido así mediante esta modalidad un poco extraña, y que hayas podido aprovechar para tu propio bien los ejercicios y las actividades que yo te he planteado, ¿no? Estamos entrando entonces al último proyecto del año, al último proyecto de arte de tu vida escolar, ¿no? Espero que efectivamente hayas logrado todos tus objetivos en todas las áreas y de que estés a punto de graduarte en buenas y óptimas condiciones, ¿no? Bien, lo que vamos a ver ahora es un tema algo más teórico, ¿no? Porque es importante que también te lleves conocimientos teóricos para que hagas la diferencia en un mundo en donde la gente ignora qué cosa es el arte y cómo se ve, se aprecia y se valora el arte. Entonces, yo te recomiendo que le prestes mucha atención a estas actividades, ¿no? Porque pueden hacer que tú te salgas bien parado, quedes muy bien en una reunión, en una conversación, en un debate en donde la gente entra en facilismos, ¿no? Como cuando miran una pintura y dicen, ¿qué es eso? Pero no entiendo nada. O, "Ey, pero eso lo puede hacer mi hijito, o luego mi hermanito de 5 años lo hace igual, o mi gato cuando agarra pintura, no, ¿me entiendes? Esa clase de frases, más que o sea, más que hacer que parezca gracioso realmente. Claro, si estás en una conversación en donde todos ignoran lo que es el arte, bueno, ahí como que pasas piola, ¿no? Pero si realmente se trata de una conversación en donde hay gente que está informada, instruida y que sabe estos conceptos, realmente vas a pasar por un momento muy vergonzoso en donde vas a aparentar ser una persona ignorante, ¿no? Entonces, es importante que aprendas estos conceptos, estas nociones, y que realmente por lo menos tengas un nivel de cultura general mínima en la apreciación artística para que entiendas y sepas valorar distintos tipos de pintura por su técnica, sus componentes, sus colores, su composición y una serie de conceptos que vamos a ver ahora. Entonces, como te decía, vamos a ver estas nociones, estos conceptos, a través del análisis de una obra de arte. Primero, bueno, para empezar, el video complementario el link que está anexado en el módulo de aprendizaje, es un video buenísimo, te recomiendo verlo más de una vez. Si tú ves ese video complementario más de una vez, vas a tener realmente una idea bien clara de lo que tienes que hacer. Bueno, aparte de las explicaciones que yo te voy a dar, obviamente, ¿no? Y de aquí la explicación de toda la clase y todo, que es un paso a paso. Y así con esto, más el video complementario no entiendes, entonces ya estamos todos locos, ¿no? O sea, la cosa es que realmente te metas en esto y lo hagas en buena onda, digamos, con toda la buena voluntad del mundo, para que saques el mayor aprendizaje. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Unas cuantas pinturas, cómo es que se analiza, ¿no? Cuáles son los criterios que hay que valorar, que hay que tener en cuenta. Y luego te voy a presentar unas alternativas de las cuales tú vas a tener que elegir una, ¿no? Para poder realizar tu trabajo. Entonces, sin más, luego viene la actividad, que es un trabajo, digamos, teórico de análisis, donde tienes que escribir, hacer el ejercicio, ¿no? Realizar esa actividad. Entonces, no quiero quitarte más tiempo, ¿no? Vamos a lo puntual y empezamos la clase. Bien, entonces tenemos introducción al análisis de obras de arte, un tema que a mí me encanta, que espero que lo disfruten conmigo. Aquí tenemos una obra del artista Sae. Bueno, para empezar, sabes que yo no te voy a rellenar con nombres, títulos y fechas para que no te aburras. Y porque no viene el caso, si te interesa, si te gustó esta pintura, pues síguele la pista, ¿no? Te digo que el autor es un artista británico de romanticismo inglés, William Blake, uno de los artistas y poeta, uno de los artistas que más me gustan a mí, ¿no? Efectivamente. Y bueno, esta pintura, es una pintura como cualquiera, ¿no? Este, que puede ser, no sé, como cualquier otra, ¿no? Pero hay pinturas abstractas, hay pinturas más coloridas, hay pinturas menos coloridas, hay pinturas alegres, hay pinturas tristes, hay pinturas misteriosas como esta, hay pinturas en óleo, hay pinturas en acuarela como es esta, ¿no? O es una pintura sobre cartón, sobre cartulina, témpera o acuarela probablemente. No es un óleo, definitivamente, pero este, ahí vemos la gran posibilidad que tiene el arte y la gran variedad que tiene el arte, ¿no? Entonces, en esta pintura observamos una serie de elementos que debemos aprender a discernir, a conocer, a describir, a analizar y a comparar con otras y a sacar nuestras propias conclusiones, ¿no? Entonces,
para poder tener información sobre esta pintura hay un paso previo, ¿no? No, o sea, ¿cómo podemos hacer para saber, primero, en primer lugar, cómo empezar a analizar? Hay algo que se llama ficha técnica, ¿no? Hay algo que se llama ficha técnica. Entonces, esto es lo que tú vas a tener que hacer luego en la actividad de hoy, porque ningún análisis empieza si es que tú no tienes una información mínima del contexto, del autor, de la fecha, del material, del tamaño, una serie de cosas que son importantísimas para poder analizar una pintura, porque no es solo, si tú no conoces nada de arte y nada de la obra, no vas a poder analizar más que hacer una serie de descripciones, ¿no? Y el análisis va más allá de la descripción. Un análisis parte de la mayor cantidad de información posible. Y la letra A de ese abecedario, el primer paso de esto es la ficha técnica de la obra, ¿no? En este caso, la ficha técnica de este ejemplo, de esta obra, se llama Newton, el autor William Blake. Entonces ya tenemos que el primer dato de la ficha técnica es el título. Luego viene el autor, William Blake. Periodo o movimiento artístico, romanticismo inglés. Eso lo puedes averiguar tanto en bibliotecas, en libros, como por internet. La técnica, cómo ha sido y qué es realmente este trabajo artístico, ese producto, cómo se ha hecho. Impresión, acuarela y tinta sobre papel. Quiere decir una técnica mixta. Formato o tamaño, 46 por 60 centímetros. Es una pintura realmente pequeña para hacer una obra de arte de esta categoría. Fecha aproximada de ejecución entre 1795 y la otra fecha, ya se me pasó la diapositiva, pero esos son los componentes de la ficha técnica. ¿Ok? Entonces, a partir de eso, ya se puede obtener información necesaria para poder empezar en el análisis. Y ahí tenemos los campos de análisis, ¿no? Primero, la composición. ¿Qué cosa es la composición? La composición es, como dice la diapositiva, el orden preestablecido de los elementos. ¿Quién preestablece el orden de los elementos? El artista es el que dispone, pues, ¿no? El que dice dónde va a ir cada cosa, ya sabrá por qué, por su intención, etcétera, ¿no? Por su preferencia, por su libertad creativa, él decide dónde poner cada cosa con su conocimiento, obviamente, ¿no? Entonces, la composición es el orden preestablecido de los elementos de una imagen. La ubicación de dichos elementos, respecto del formato, respecto de las ubicaciones entre los objetos, etcétera, proporciones, relaciones, estructuras lineales, geométricas o libres sobre las cuales se ordenan o plantean los componentes de la imagen para transmitir un mensaje determinado. Eso es lo que es, en síntesis, la composición. Pero si hay que ser más sintéticos para que me entiendas y para que se te quede grabado, la composición efectivamente es de qué manera y por qué están los elementos colocados donde están. Así de punto. Así de simple, ¿no? Entonces, hay una composición respecto al tamaño general de la obra. Por ejemplo, acá vemos un hombre agachado, leyendo o realizando unos trazos sobre un papiro. Entonces, ¿el hombre dónde está? En el centro. ¿Por qué está en el centro? ¿Por qué está puesto en esa posición? ¿Qué relación tiene él con la roca en donde está sentado? Dice, todo eso es composición. Entonces acá tenemos un esquema que nos ayuda a entender que el hombre, al estar agachado de esa manera, está formando con su columna vertebral una figura curva, ¿no? Y su pierna y la vertical que continúa de su columna hacia el coxis, hacia abajo, se puede proyectar una línea que en realidad nos permite establecer que el esquema compositivo de la posición del cuerpo es como un arco, ¿no? Porque sus brazos y piernas de la derecha forman la base derecha del arco y la línea de la columna proyectada hacia abajo en lo vertical nos da la parte izquierda del arco. Entonces hay un arco, esa cruz roja que hacemos allí en el centro, que establece la mitad vertical con la mitad horizontal, nos permite ubicar al personaje prácticamente en el centro de la pintura, ¿no? Y al mismo tiempo tenemos una línea amarilla que nos dice que hay una diagonal que forma el costado de esta montaña, roca o loma donde está sentado el personaje, en este caso Newton, porque se supone pues que está haciendo una especie de homenaje a Isaac Newton, etcétera, ¿no? Porque lo que está haciendo Isaac Newton ahí con un compás es un trazo, ¿no? Sobre un papel, entonces es una especie de pintura en homenaje a Newton. Entonces hay una división, el espacio, la mitad diagonal de arriba a la derecha, superior derecha, está media vacía, es el cielo oscuro, y la mitad inferior izquierda está completa o llena por la roca y gran parte del cuerpo del personaje, ¿no? La línea verde establece cuál es la línea de horizonte, es decir, el piso, hasta dónde se proyecta el piso, ¿no? Desde la base de los pies, donde él está posado sus pies,
pero esencialmente hasta dónde se ve el piso, esa es una línea que nos permite establecer la estabilidad de la imagen, si está inclinado, si está recto, si está horizontal, si hay cierta estabilidad. Entonces, en esta pintura podemos observar esas características a partir de un simple análisis visual de lo que hay allí, ¿no? Entonces es importante que tengan en cuenta siempre estas líneas para establecer la mitad, en lo vertical, tanto en lo horizontal. Entonces, con respecto a la diagonal, tenemos, como te había dicho, que la mitad del cuadro, prácticamente el 50%, está cubierto por la solidez, lo macizo y lo volumétrico, lo concreto de la montaña, y la gran parte del cuerpo del personaje, y la mitad superior está vacía, prácticamente vacía, ¿no? ¿Por qué? Porque más del 50% del cuerpo del personaje está en la mitad de abajo, definitivamente. Entonces, lo que se aprecia en la parte de arriba es una mitad relativamente vacía, ¿no? Entonces, no se considera tan invasiva la presencia de la cabeza y parte de la mano del personaje. Entonces, definitivamente, esta es una composición en la que el artista ha preestablecido que la escena, lo más importante de su obra, está sucediendo del centro hacia abajo y hacia la izquierda, en una diagonal, dejando un espacio que compensa esa recarga de elementos con un vacío natural. Si hubiese más cosas a la derecha arriba, todo estaría muy recargado, ¿no? Entonces, lo siguiente que tenemos que ver es el color, lo que se llama análisis cromático. Cromático, croma es color, ¿no? Entonces, el color es un factor de análisis muy complejo, ¿no? Requiere un conocimiento básico sobre la teoría del color, ¿no? Algunos de los aspectos que hay que considerar son la gama cromática, es decir, qué familias de color, azules, ¿no? Si la mayoría de los tonos son azules o parten del color azul o son azules variados, matizados con otros colores. En la mayoría de las obras hay más de una gama cromática presente en distintas proporciones. La temperatura del color, es decir, si los colores son cálidos o son fríos, ¿no? Entonces, eso va a depender de tu conocimiento sobre qué son cálidos y qué son fríos, ¿no? Los colores fríos son los colores azules, verdes, fucsias, lilas, morados, violetas, y los colores cálidos son rojo, verde, verde limón, amarillo, ¿no? Sobre todo anaranjado, ¿no? Y el uso de monocromías o colores terciarios, grises, ¿no? Colores agrisados o prácticamente gris, gris puro, que es de la mezcla del blanco y el negro, que casi no se usa, ¿no? Pero sí es muy usual encontrar cuadros monocromáticos o utilizando grises color, ¿no? Grises azulados o azules grisáceos, verdes grisáceos, amarillos grisáceos, ¿no? Como es el caso de esta pintura, ¿no? Que es una pintura que tiene muy poca variedad tonal, ¿no? Se va entre los azules, los verdes y los colores carne o colores ocres, ¿no? Entonces, es importante que lo tengas en cuenta, y esa selección de color, ese análisis del color, se conoce como paleta de colores, ¿no? Cuando escuchas la palabra, ¿cuál es la paleta de colores utilizada en tal obra? Entonces tú debes saber, debes entender que cuando dices paleta de colores, se refiere a los pigmentos o colores más utilizados o que han sido utilizados para formar la gran variedad de tonos o mezclas o matices que puede haber en una pintura. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para establecer? No solamente es con un tema de observación, sino es un tema de conocimiento sobre la mezcla de los colores. ¿Cómo se produce? Por ejemplo, el azul que conforma el cielo es una combinación evidentemente producida por la combinación entre negro o gris oscuro y azul, ¿no? En algunas partes el azul se transparenta más y en otras partes el azul se ve mucho más oscurecido. Y el PowerPoint para nosotros, tiene una facilidad que nos permite, disculpen ese loop que se ha creado ahí, tiene una opción que yo te la estoy enseñando aquí en la parte de, digamos, en esta herramienta de cuentagotas, ¿no? Que está ahí justo donde yo te he puesto, donde está el pantallazo, y con el cuentagotas tú vas y seleccionas, o sea, tú haces una tabla de cualquier color, así como está esta pequeña regla, donde van a estar al final los colores, es una tabla, ¿no? Entonces, luego con el cuentagotas seleccionas el color del fondo de cada uno de los cuadrados y obtienes la gama cromática explorando los colores, ¿no? Si hacemos un zoom, yo le pondría en el cuentagotas, por ejemplo, aquí en la parte izquierda vemos un azul más profundo, un celeste, luego si subimos vemos un poco de verde, un poco de marrón, marrón con rojo, ¿no? El color de la piel no es un color carne normal, ¿no? Es un color marrón diluido,
o mezclado con blanco, es un color medio grisáceo. Esta pintura es bastante sombría, ¿no? Entonces, a la hora de tú hacer tu gama cromática, que es lo que yo te voy a pedir que hagas con tu obra, haces una regla, una tabla, con una tabla de una sola fila de espacios, ¿no? Y le cambias el color de relleno de cada tabla con el cuentagotas, haciendo clic con el cuentagotas en las distintas partes de la pintura que vayas a seleccionar para establecer los colores precisos que han sido usados en la pintura que elijas, ¿no? Entonces es así como nos vamos acercando a la primera fase. La primera fase de este proyecto implica que analices la composición, analices el color, analices los patrones o repeticiones, si los hay, como en la mayoría de pinturas lo hay, analices la textura y analices la luz o la iluminación o el claroscuro, que es lo mismo, o cómo es que se da la luz, ¿no? Entonces, en ese sentido, es importante que tengas en cuenta esta información que yo te estoy dando. La composición, que es la manera en la que se ordenan o disponen los elementos de la imagen, puede ser una composición general que se refiere a todos los elementos de la imagen, cómo están ordenados todos los elementos y cómo interactúan entre sí. Estos objetos están distribuidos alrededor del objeto central, estos otros objetos están todos a la izquierda, hay elementos de distintos tamaños, etcétera, ¿no? Y luego está la composición estructural, donde puedes analizar cada elemento por sí mismo, ¿no? Como te dije hace un rato en el ejemplo anterior, cómo analizábamos la posición del cuerpo en la pintura de Newton de William Blake, ¿no? Que estaba agachada de una forma curva, que nos permitía establecer una estructura de forma de arco, ¿no? Entonces esa composición premeditada en estructura de forma de arco es una composición estructural para ese elemento, ¿no? Entonces la composición general nos permite analizar todos los elementos y la composición estructural puede ser de uno o de varios elementos. Luego está el estudio del color, ¿no? Qué tipos de color son, qué pigmentos son, qué colores son o podrían ser, la temperatura, si la mayoría son cálidos o fríos, o si hay una división equitativa de cálidos y fríos en determinadas zonas o no, etcétera, ¿no? Luego están los patrones o repeticiones, que los vamos a ver con más claridad en unos ejemplos dentro de un rato, que son figuras o formas que se repiten, ¿no? De manera secuencial o de manera aleatoria, las texturas, la calidad de lo que ves o el aspecto que ya casi parece táctil y la manera en la que se ha manejado la iluminación, la luz o el claroscuro, es decir, el sombreado o la dirección de la luz. Como vemos, esta pintura es del artista peruana Andrea Barreda, por ejemplo. ¿Qué serían los patrones o repeticiones? Pues vemos las flores, ¿no? Hay repetición del mismo elemento, ¿no? Entonces eso es un patrón, una especie de patrón o repetición del mismo elemento, ¿no? Observamos las flores todas iguales. Otro patrón podrían ser las nubes, otro patrón podrían ser las hojas, ¿no? Eso es una manera de analizar, por ejemplo, ¿no? Las texturas. Si tú observas, el pelo, el cabello de ella está hecho de una manera tal que tiene textura de cabello. Realmente ha hecho la pintura con mucho detalle, con pincel muy delgado o con líneas muy delgadas y con una tonalidad muy cuidadosa para lograr la calidad de cabello. Esa calidad de cabello, es decir, esa manera de pintar, a ver, dime tú si puedes sacar esta calidad de cabello. Si lo sacas, bueno, te aplaudo desde aquí, ¿no? Pero normalmente es muy difícil que tú puedas pintar un cabello así y digas, oye, mira, parece pelo de verdad. Ese parece pelo de verdad, esa es la textura. Es decir, que el artista ha logrado con su pintura darle textura de cabello, tanto que casi parece que pudieras tocarlo, ¿no? Entonces, otra textura o calidad de trazo, pincel, etcétera, pueden ser, por ejemplo, las alas de esta mariposa o eh, sí, pues una mariposa nocturna, una polilla, ¿no? Grande, una mariposa así media gordita, pero ahí está. Entonces las alas de la mariposa son bien detalladas, ¿no? Y luego tenemos la luz que evidentemente viene de la derecha. Luego tenemos esta pintura del artista peruano José Tola, ¿no? En donde fallecido lamentablemente el año pasado, recién uno de los artistas más importantes del Perú y uno de los que más me gustan o me gustaban, bueno, me gustan sus obras, ¿no? Patrones o repeticiones, tenemos esa forma de ojo, ¿no? Que al mismo tiempo parece como una piedra ágata, si han visto las ágatas como son, que parecen ojos. Esa especie de ojos desorbitados, con círculos concéntricos, es una característica típica de la pintura de José Tola y que en esta obra se ve repetido. Eso es un patrón definitivamente, ¿no? Porque es el mismo tipo de ojo
el mismo tipo de forma que se va a repetir una y otra vez en sus pinturas, y en esta pintura se repite 4 o 5 veces, ¿no? Entonces, también tenemos texturas, ¿no? Hay una textura de cabello que se ha hecho con líneas sobre fondo negro, líneas amarillas sobre fondo negro. Entonces esas líneas parecen cabellos un poco más toscos, no parece cabello real, pero hay una textura de cabello allí, ¿no? Entonces, son las calidades de la pincelada, ¿no es cierto? Entonces podemos ver eso. También en la mano, en la manera en la que se ha pintado las pinceladas que hay en las manos, tiene unas texturas medias raras. Y en este caso no he señalado nada con respecto a la luz porque no es una pintura realista, entonces la luz no viene de ninguna parte. No es que está iluminada una parte y está en sombra la otra, sino que la iluminación está dada por los tonos de la pintura, ¿no? Los tonos más claros, como los blancos y amarillos, son más luminosos, pero no es porque haya una imitación de luz. En esta pintura, es una acuarela del gran artista Paul Klee, ¿no? Entonces tenemos una pintura semi-abstracta, ¿no? Entonces aquí es muchísimo más evidente los patrones o repeticiones, porque son como cuadraditos o rectángulos que se repiten de distintas formas y distintos tamaños en distintas ubicaciones una y otra vez. Entonces definitivamente eso es un patrón, ¿no? Las texturas están en cuanto a la manera en la que ha sido utilizada la acuarela, ¿no? No de una manera, digamos, perfectita, relamida o tratando de hacerlo todo suave y fusionado o difuminado, sino pareciera que los colores se han esparcido de manera acuosa, ¿no? Sobre agua. Para quienes han manejado acuarela me entenderán. Los colores pareciera que se han como que chorreado un poco, ¿no? Entonces esa es una textura particular que el artista le ha dado a su trabajo. Y nuevamente aquí no señalo ningún punto como luz porque la luz es atmosférica, es decir, existen iluminaciones alrededor de todo el cuadro porque no es una pintura que esté imitando la realidad, no es un paisaje, no es un retrato, no hay una simulación de una ventana o una fuente de luz que direccione una luz y una sombra, sino que los colores más luminosos están repartidos por toda la pintura porque no es una pintura representativa. Entonces aquí vienen las 6 opciones para ti. ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a elegir solo una de estas pinturas. Eliges una, la que más te guste, para hacer tu análisis, ¿ya? Vas a trabajar un par de clases por lo menos, un par de semanas en analizarla, así que piénsalo bien porque esta pintura te va a acompañar 2 o 3 semanas, ¿no? Ten en cuenta que no te voy a dar los datos, la ficha técnica la vas a indagar, vas a obtener los datos de la ficha técnica por tu cuenta, utilizando el internet, así como lo usas para jugar, ahora la vas a usar para investigar. Entonces, tenemos una pintura muy misteriosa y media oscurantista del artista alemán H.R. Giger, ¿no? Tenemos otra pintura de Andrea Barreda, que es una pintura así también media nocturna, media surrealista, ¿no? Es una mujer vestida de ave y una compañera suya ahí, entre una especie de bosque o matorral. Luego tenemos una de las 2 primeras o las 3 primeras pinturas que Pablo Picasso hizo en su vida, ¿ya? Si no me equivoco, la pintura se llama Ciencia y Caridad. Es una pintura que él la hizo cuando tenía 14 años, creo. Es una bestialidad, ¿no? Pero ya tú averiguarás más. La ficha técnica, ya sabes cómo es la ficha técnica, ya sabes, en la primera parte del video están los detalles de qué información contiene la ficha técnica. Luego tenemos una pintura de William Turner, ¿no? Que es casi abstracta, pero realmente es como una especie de tormenta. Ya luego averiguarás qué cuadro es, cómo se llama, cuánto mide, qué técnica fue hecha, en qué fecha, etcétera, etcétera. Luego tenemos la pintura llamada Melancolía de Edvard Munch, ¿no? Pintor noruego, y Franz Marc, un cuadro de Franz Marc, expresionista alemán. Entonces, tienes estas 6 pinturas, la piensas, la miras, la que más te guste, la que más te interese, o ya pues, si eres más estratégico, te pones a buscar un poco de información de todas y de la que encuentres más fácilmente, si eres, digamos, medio flojín, medio flojina, te dedicarás a eso. Y si tienes alma de investigador, de curioso, de indagador, encontrarás los datos de cualquiera de estas pinturas, porque todas estas pinturas tienen datos fáciles de obtener, ¿no? Está en internet, por algo les he puesto yo. Y bueno, por último, si no encuentras información sobre una, busca sobre la otra, pues, ¿no? Pero estas son tus opciones, ¿no? Entonces, sobre esto, los primeros datos que tienes que obtener son lo de las fichas técnicas para poder establecer la información necesaria para empezar tu análisis. ¿Ok? Entonces, nos vamos acercando ya a la parte en la que te voy a describir exactamente qué es lo que tienes que hacer
de manera puntual. Esperamos unos minutos a que cambie la diapositiva. Acá me ganó el video, hablé demasiado rápido. Tengo que tomar agua, caray. En fin, chicos, ya estamos cerquita. He puesto pinturas tratando de darles distintas opciones para todos los gustos. No sé, ya al final cada uno buscará. Acá está. En esta sesión iniciaremos la primera etapa de nuestro análisis de obra de arte. Paso 1, sigue la clase con detenimiento, la repites, la retrocedes, etc. Luego, elige una de las 6 obras que acabamos de ver y con ella vas a crear un archivo aparte en donde empezarás a analizar según las indicaciones el video en el video de la clase. O sea, vas a empezar a analizar según todo lo que hemos visto, pues, ¿no? Es decir, la ficha técnica, luego el análisis de la composición, el análisis del color, el análisis de los patrones, el análisis de la textura y el análisis de la luz, ¿no? Ten en cuenta que solo te daré el autor de la obra, tú deberás indagar y conseguir el resto de la información. En el archivo vas a incluir las siguientes partes. Primero, ficha técnica completa de la obra. ¿Dónde está la ficha técnica? Al inicio del video, al inicio de la clase. Luego, análisis de la composición, a tu manera, ¿no? De lo mejor que puedas, análisis de color. Si puedes buscar información adicional sobre teoría del color y composición, mejor. Análisis de patrones, si es que los hay, cómo están, cuáles podrían ser. Análisis de texturas, siempre hay textura en una pintura, puede ser una textura lisa o una textura casi muy suave, muy transparente, o una textura muy rugosa, una textura muy violenta, una textura muy agresiva, muy táctil, que casi se sale de la pantalla. Luego el análisis de la luz, cómo está la iluminación, si es atmosférica, si es por contraste de colores, si es una iluminación naturalista, o sea, es decir, si la luz viene de una dirección como de una ventana, de un foco, de una vela, ¿no? Eso, ¿no? Y luego este archivo, con la primera fase del análisis de obra, lo subes a Cubicol, ¿no? De preferencia en un archivo PDF, ¿no? Entonces, esa es la primera parte, no tienes cómo adelantarte porque no te voy a decir cuál es la segunda, ¿ya? Esta ha sido una especie de trampa porque muchos de ustedes se adelantan, quieren resolver todo así inmediatamente, terminan presentando un trabajo al que tiene algunas carencias. Así que chicos, éxitos.